Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual se titula El Evangelio según Pablo a los Romanos. Pues esta semana que ya hemos comenzado, tenemos un título muy interesante. Y este es la omnipotencia del Todopoderoso. Muy bien, es un texto muy interesante que venimos leyendo, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Ahora quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 9, verso 27 y verso 28. Y ahí leemos así. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Así que con este pensamiento, quiero invitarte para que juntos tengamos la oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora de la mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos por el cuidado y la protección que nos da, y queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, nos ayude, quede con nosotros y que al estudiar su palabra podamos entender su voluntad. Denos su buen espíritu y sus buenos ángeles también para asistirnos en todo. En el nombre de Jesús pedimos todo y lo agradecemos. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar para nuestro estudio en el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante que se titula La misericordia de Dios revelada. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿por qué Dios se vio obligado a rechazar a Israel como nación? Bueno, aquí vamos a entrar en algunos detalles ahora. El pueblo de Israel, que decía que era descendiente de Abraham, sin embargo, aún con esta aseveración, que era real, ¿por qué Dios le rechaza como pueblo? Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos hable una vez más. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 9, verso 31 al verso 33. Y dice de esta manera: mientras que Israel, según la ley de justicia, no alcanzó, mientras que Israel, que seguía la ley de justicia, no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque no la seguían por la fe, sino por las obras. Por eso tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída. El que crea en él nunca será avergonzado. ¿Cuál fue la razón por la que Israel fue rechazado? Porque ellos tropezaron con la roca que pusieron allí. Muy bien, la piedra de tropiezo. No creyeron en él. Muy bien, aquí tenemos la respuesta muy simple, pero todavía hay más. Así que vamos a ir a otro texto en la palabra de Dios y vamos a leer allí en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 1 al 3. Y dice así: hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque testifico en favor de ellos, que tienen celo por Dios, pero sin pleno conocimiento, por ignorar la justicia de Dios y procurar establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. La Biblia nos habla que ellos quisieron establecer su propia norma de justicia y no aceptaron la norma de justicia de Dios. Muy bien. Sin embargo, eran celosos en las cosas que ellos hacían y entendían, pero sin conocimiento pleno. Ahora vamos a ver. Estas son las razones por la cual fue rechazado. Pero vamos a dejar que el Espíritu de Profecía nos amplíe un poco más y vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, en la página 65, y nos dice así: los dirigentes de la nación judía
manifiestamente no cumplían el propósito de Dios para con su pueblo escogido. Aquellos a quienes Dios ha hecho los depositarios de la verdad se mostraron indignos de su cometido y Dios escogió a otros para que hicieran su obra. Entonces Dios llamó a la nación y Dios puso a los que debían de hablar estas cosas, pero se volvieron indignos. Esto es, no quisieron seguir la voluntad de Dios. Y como consecuencia, entonces, Dios tuvo que escoger a otros. Pero todavía hay más. Así que vamos a leer lo que nos dice este siguiente párrafo. En su ceguera, dichos dirigentes dieron ahora rienda suelta a lo que llamaban justa indignación contra los que rechazaban sus doctrinas favoritas. Ni siquiera admitían la posibilidad de que ellos mismos no entendieran correctamente la palabra o que hubieran interpretado o aplicado mal las escrituras. Actuaron como hombres que hubiesen perdido la razón. Muy bien, esta es la condición que se encontraban. Entonces ellos establecían su justicia y no admitían ninguna corrección. Ahora, bajo estas premisas, las personas pueden encontrarse en la misma situación. ¿Se da cuenta? Que en aquel entonces establecemos que es esto, así pensamos que debe ser, y una vez que pensamos que es así, entonces ya no se puede cambiar, cosa que no está correcta. Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Leamos aquí. ¿Por qué los gentiles pudieron ser injertados como herederos del reino de Dios? Esto es, ya se fue desechado un pueblo, el pueblo de Israel, a quien primero se llamó, por cierto. Pero la pregunta es, ¿por qué los gentiles pudieron ser injertados? ¿Cuál es la razón de que ellos sí pudieron adherirse a esto? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable y vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 9. Y ahí vamos a leer el verso número 30. ¿Qué? Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no buscaban la justicia la alcanzaron, a saber, la justicia que procede de la fe. ¿Cuál es la razón por la que ellos pudieron encontrar o alcanzar la justicia? Porque ellos tuvieron fe. ¿Te das cuenta? Mientras que los otros trataban de establecer su propia justicia, no teniendo fe, los gentiles tuvieron fe y pudieron alcanzarlo. Pero ellos no estaban buscando eso. Ahora, la Biblia nos habla más todavía. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra aquí en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9 hasta el verso 13. Y ahí leemos de esta manera. Así, con tu boca confiesas que Jesús es el Señor, y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos. Y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, y con la boca se hace confesión para salvación, pues la Escritura dice, todo el que crea en Él no será avergonzado. Y no hay diferencia entre judío y griego, ya que uno mismo es Señor de todos y es generoso con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La Biblia dice que los gentiles alcanzaron esto porque ellos tuvieron fe. Muy bien. Ellos creyeron y confesaron el nombre de Jesús. Y todo aquel que en él cree jamás será avergonzado. Y no hay diferencia en ese aspecto entre judío y gentil, porque ambos tenían que creer. Ambos tenían que creer la justicia. No la de ellos mismos, pero la justicia de Jesús. Ahora, ¿qué más nos dice la Biblia? Bueno, vamos a leerlo. Vamos allá, acompáñame, para que juntos leamos el texto que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 42, y ahí vamos a leer el verso 6 y verso 7. Leemos de esta manera. Yo, el Eterno, te llamé en justicia.
y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques de la cárcel a los presos y de prisión a los que están en tinieblas. Muy interesante que, como ya leímos anteriormente, el pueblo de Israel no estaba cumpliendo su misión. Dios le llamó, le sacó, le puso en cierto lugar para que él fuera luz en medio de las tinieblas, pero no estaba cumpliendo su misión. ¿Nos damos cuenta? Entonces un aspecto muy interesante el saber por qué los gentiles pudieron ser injertados, porque ellos sí hicieron la parte que tenía que hacer el pueblo de Israel. Pero vamos a dejar que el Espíritu de Profecía nos hable un poco y vamos a leer este siguiente párrafo. Veamos lo que dice aquí. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, en la página 16 y la página 17. Y ahí leemos de esta manera. El Salvador anhelaba exponer a sus discípulos la verdad concerniente al derribamiento de la pared intermedia de separación entre Israel y otras naciones. La verdad de que los gentiles sean juntamente herederos con los judíos y consortes de sus promesas en Cristo por el Evangelio. Entonces Jesús quería hablar estas cosas abiertamente, pero había un prejuicio en medio del pueblo y Jesús quiere explicarle a los discípulos que había esa división que se había creado hasta ese momento no era lo mejor que existía, que Dios iba a derribar esa muralla que ellos habían establecido y que ahora iba a ser un solo pueblo. Ambos tenían que creer en Jesús, tanto los gentiles como los judíos. Pero vamos a ver qué más nos dice, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Esta verdad fue revelada en parte cuando recompensó la fe del centurión de Capernaum y también cuando predicó el evangelio a los habitantes de Sicar. Fue revelada todavía más claramente en ocasión de su visita a Fenicia, cuando sanó a la hija de la mujer cananea. Entonces Jesús revelaba estas verdades, aunque en su tiempo los discípulos no lo entendían claramente. Sin embargo, él estaba revelando una y otra vez, de tal forma que ellos fueran quitándose los prejuicios y permitiendo, pues recuerde que estos casos que hemos hablado, la mujer con su hija enferma, el centurión, en Sicar, todos ellos manifestaron fe en Jesús, cosa que el pueblo de Israel no estaba haciendo hasta ese momento. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Estos incidentes ayudaron a sus discípulos a comprender que entre aquellos a quienes muchos consideraban indignos de la salvación, había almas ansiosas de la luz de la verdad. Había personas que deseaban conocer, deseaban tener, pero hasta ese momento no habían podido tener acceso. Hasta ese momento ellos no habían logrado entender estas cosas porque nadie les había explicado, porque se había armado una muralla alrededor del pueblo de Israel, de tal forma que se decía, ese no se va a salvar, es indigno, es gentil, ese no tiene cabida aquí. Y entonces Jesús mostró que había almas allá, más allá de la muralla que ellos habían erigido, y almas que querían conocer la verdad también. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Así Cristo trataba de enseñar a sus discípulos la verdad de que en el reino de Dios no hay fronteras nacionales, ni castas, ni aristocracia, que ellos debían ir a todas las naciones llevándoles el mensaje del amor del Salvador. El mensaje no es exclusivista, no es solamente para un grupo, es para todos. Pero Jesús tuvo que ir derribando esas barreras que se habían erigido y que también los discípulos hasta cierto punto tenían. Pero les estaba enseñando que el mensaje era para todos. Pero vamos a continuar y veamos a lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Pero solo más tarde comprendieron ellos en toda su plenitud que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitase sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios si en alguna manera palpando le hallen. Aunque cierto, no
está lejos de cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces Dios había puesto ya estas cosas en orden y las personas podían encontrar a Jesús. Jesús tuvo que ir quitando estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los discípulos en su momento, cuando Jesús les enseñaba estas cosas, no lo entendieron, pero lo entendieron después. De tal forma que tuvieron que quitarse esos prejuicios que habían tenido ya por muchos años. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros ahora sabemos por qué el gentil pudo ser injertado dentro del tronco de la familia de Dios, que hasta ese momento el judío decía, él no tiene cabida. Sin embargo, por la fe, él pudo estar allí. Muy bien, pero nuestro estudio hoy ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos la oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos leer su palabra. Queremos agradecer porque nos muestra las cosas que hemos de saber y pedimos que nos ayude cada día para poder cumplir con su voluntad. Guárdenos, bendíganos y bendiga a cada uno que nos ha visto y escuchado. En el nombre de Jesús lo pedimos todo y lo agradecemos. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.